Eventos paranormales. Familia paranormal, buena noche y bienvenidos a podcast Eventos Paranormales. Yo soy Beto Braxas y hoy quiero presentarles a un amigo muy querido mío. Se llama Raúl Esquivel Vargas. Él es autor de varios libros, escritor por lo tanto, y sin más preámbulo, se los presento. Amigo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Beto, muchísimas gracias. Muy bien, encantado de estar aquí en tu programa. Un programa que empieza muy bien. Yo he visto el Gracias. crecimiento muy rapidísimo y aprovecho para saludar a tus escuchas, a los que te miran, a los que les gusta mucho tu programa y encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias, amigo. No, el placer es mío de tenerte. Ya habíamos pospuesto esta grabación desde hace muchos meses, Sí. pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí y bueno, vamos a darle al tema que va a estar buenísimo hoy. Pero primero me gustaría conocer un poco más a Raúl Esquivel. ¿Quién es Raúl Esquivel? Y después tus libros, si nos puedes comentar algo de cada uno de ellos, por favor. Sí, con mucho gusto. Mira, soy un escritor de 4 libros. Empecé con Veredas de Silencio hace, no recuerdo, hace 15 años, yo creo. Esta primera novela tiene un encuentro iberoamericano, que la sede fue, por fortuna mía, fue en Toluca, porque pues si hubiera sido, no sé, en Brasil o Claro. en Portugal, pues no sé cómo lo hubiera hecho para viajar hasta allá. Pero afortunadamente fue aquí en Toluca. Y después escribí La ciudad de los peones, que es una antología de cuentos. Y después escribí El hombre ovación, que es una novela. Ahí mismo vine la primera novela, porque estos 2 libros ya están agotados, ya no tengo, ya no está en el mercado, digamos. Y soy un escritor independiente, la cual yo los edito, yo los vendo, yo todo, ¿verdad? Y te agradezco mucho el espacio para mencionarlos y también hacer una, digamos, como una eh, eh, aclaración, si se puede decir así. Yo soy un escritor de realismo trágico. Los que me han leído, o digo, está mal que yo me califique, yo lo estoy repitiendo a alguien de los que me han leído y me han catalogado Ok. como un escritor del realismo muchas veces trágico o un realismo existencial. Todos mis cuentos, mis novelas están dirigidas a ese terreno. Dentro de lo paranormal y de los temas de la parapsicología, bueno, uno que escribe, uno pues lee de a corta edad, digamos, Claro. y pues uno toma los temas, ¿no? Desde un principio, la filosofía, los cuentos, la misma historia, una serie de lecturas universales que conoces varios campos, que te permiten, gracias a a la lectura, te permite conocer varios campos del conocimiento, entre ellos, pues, ¿por qué no? Lo paranormal, Claro, ¿verdad? claro, y es muy interesante lo que en el programa se maneja esta vertiente, sin dejar al lado también que pues la literatura, como tú expones en tus libros, pues también entra dentro de una concepción amplia de lo que podríamos manejar en lo paranormal. Eh, es muy importante que sepamos que Raúl y yo habíamos platicado hace meses e íbamos a hacer este tema que ahorita vamos a ir más a detalle y a profundidad con él, que es la filosofía y la literatura con la relación que existe con lo paranormal. Bueno, me gustaría preguntarte, Raúl, Con mucho gusto. ¿qué relación tiene lo paranormal con la filosofía y la cultura? Bien, muy importantísimo. Mira, es un tema muchas veces escabroso, un poco a veces complicado. eh,
tener que ligar lo paranormal con la filosofía es muy escabroso, pero no difícil. Mira, hay 2 filósofos o 3. Voy a ir viendo de qué manera puedo yo ir entrelazando sobre la pregunta de algunos filósofos. Muy bien, ¿verdad? muy bien. Mira, los que me vengan a la mente. Ahora se me presenta uno de los grandes filósofos que es San Agustín de Hipona. Este filósofo que es argelino, por ahí de la parte de África, hacia el norte, digamos. Ok. Este filósofo decía él algo muy importante sobre el tema. Él decía que todo, absolutamente todo lo que escape de la naturaleza común, o bien se trata de una situación divina, o se trata de algo diabólico. Eso es lo que dice San Agustín de Hipona. Por otro lado, quiero entrelazar sobre el tema Nietzsche, por ejemplo. A ver. Nietzsche es un filósofo alemán en el que tiene varias obras muy conocidas y hay que leerlas. Pero para el caso quisiera referirme a una de ellas que se llama La tragedia griega, el origen de la tragedia. En este trabajo de este filósofo alemán, Nietzsche, maneja o plantea la dualidad que existe entre el estado de las ideas o el mundo de las ideas con el mundo material. Pero de los sentimientos o de la conciencia difícil o abstracta del ser humano, ¿verdad? Que puede ser los sueños, el éxtasis y sobre todo lo que él maneja en esa obra, que es lo dionisíaco, ¿verdad? Entonces, él de alguna manera de lo que planteó o de lo que plantea Nietzsche es como los hilos conductores del sueño, el éxtasis y lo polinesiaco, es decir, esos hilos como si conectaran con lo más recóndito de la conciencia del ser humano. Si te das cuenta, son 2 planteamientos de 2 filósofos que a fin de cuentas lo que explican la filosofía es escudriñar de alguna manera la parte, si tú quieres, de una manera racional y lógica, y en tanto la parapsicología lo que hace es externar los fenómenos paranormales o sobrenaturales, en los que hablaba San Agustín, de lo que la naturaleza no común, los pone como controversia entre la verdad científica y común, ¿verdad? Pone como en crisis a la ciencia, digamos, ¿verdad? Pero ¿en qué relación existe? Ya para concluir, y yo me hago responsable de lo que digo, es de que la filosofía se le parece mucho a lo paranormal o la parapsicología, que digamos que la parapsicología es la ciencia y lo paranormal es una parte de la ciencia, de la parapsicología. Lo que hacen las 2 disciplinas es que buscan lo mismo, ¿verdad? Por sus diferentes caminos, lo inexplicable y lo sobrenatural. Ok. Ahora bien, ¿qué relación existe entre lo paranormal con la cultura? Eso es maravilloso, extraordinario. Es muy difícil explicarlo del torno de la filosofía, pero en la cultura es amplísimo. Sí, ¿verdad? Muchísimo. Si te das cuenta, por ejemplo, el ser humano es por esencia o por naturaleza mítico. Es un hombre metafísico. Los mitos y los grandes mitos han sido los grandes formadores de las grandes civilizaciones, de los grandes pueblos. Es a través de los mitos, ¿verdad? Por ejemplo, no vamos muy lejos, México. Había un grupo por ahí llamado los Aztlanes que caminaron rumbo a lo que conocemos como México Tenochtitlan. Es la Ciudad de México. Ajá, en búsqueda de algo mitológico, ¿verdad? Y llegan a la gran cuenca lacustre, que ya no hay más que edificios y casas, y un pequeño espejito ahora rescatado por esos gobiernos, que es el lago de Texcoco.
pero era más extenso, esa lacustre, era hasta Zumpango. Bueno, cuando llegaron los aztlanes, se establecieron ahí, ¿verdad? En ese gran lago, en esa gran lacustre, pero guiados por algo mitológico, si te das cuenta. Sí. Esa simbología que buscaban era el águila reposando en un nopal, devorando a una serpiente. Esa es una. Ve lo maravilloso que es la mitología. Que el ser humano se guía por eso. No todo eso son. Después, fíjate, hay una, hablando de México, hay una historia, un mito extraordinario. Hay una diosa que se llama Coautlicue. C-A-O-T-L-I-A. Cuautlicue. Esta era la madre de la tierra. Ajá. Ella, posada en un lugarcillo, le cae de un cerro plumas y las acoge con sus manos y las acoge en su seno y queda embarazada. Eso dice la mitología. Cuando una de sus hijas se entera de que su mamá estaba embarazada, lo ve como un acto deshonroso y dice, ¿cómo? ¿Te vas a embarazar con unas plumitas? ¿No? Entonces llama a sus demás hermanos, que eran bastantitos, de Coautlicue, tenía un montón de hijos, y se reúnen para desaparecerla. Sí. Porque era una mujer que había deshonrado a la familia. Entonces, cuando llegan todos sus hermanos para cumplir el cometido, nace, por fortuna para ella, ni más ni nada menos que Huitzilopochtli. Y nace, pero ya con toda la coraza y el armamento, y defiende a su madre. Ve lo extraordinario de los mitos. Claro. Y podemos viajar, no sé, a otras partes. Roma, pues tú encuentras que Rómulo y Remo pues, formaron la Gran Roma. Sí, que fueron cabezas por la loba. Por la loba, exactamente, amantados por la loba. Estos niños huérfanos los fue recogidos por un campesino y después ver lo que hicieron con Roma, ¿verdad? Y ya no, bueno, podemos seguir. Entonces, culturalmente estamos ligados a lo paranormal, a esas cosas extraordinarias que forman toda una cultura. Mira, por ejemplo, nuestras casas, pueden ser gente con doctorados, pueden ser gente sin ninguna instrucción, pero ese grupo de ciudadanos, de personas, muchas veces en su casa, sobre todo por la noche, sí o no platican de cosas o experiencias que les han pasado en sus casas, ¿no? Que se les apareció fulano, que oyeron un grito por ahí de algún animal, como combinado con voz de petagona, ¿verdad? Exacto. Y se empiezan a hacer la narrativa de los grandes mitos y la narrativa de lo paranormal. Leyenda. Leyendas, que es la muy propia de los mexicanos, que es la Llorona, por ejemplo. El charro negro. El charro negro, que es muy mexicano, y del charro negro y de la Llorona existen una riqueza de cuentos y leyendas en cualquiera de las librerías, ¿verdad? Y así, si tú te das cuenta, no podemos menospreciar o alejarnos de lo paranormal. Exacto. Dentro de nuestra cultura, porque se lo está. Y deja de decirte algo más, Beto. Fíjate, ya para acabar con la primera pregunta, la relación que existe de lo paranormal con la cultura. Mira, no muy lejos, en nuestro propio cine mexicano o en la televisión existía, bueno, está todavía, pero transmitían El Santo Enmascarado de Plata, ¿verdad? Me vino a la mente que luchaba contra las momias, con seres monstruosos, contra brujas, contra una serie de personajes que la gente que pues no cree en eso, que la gente un poco rechaza esos temas, pues se convertía parte del tema y se sumergía en las grandes películas que tocaban esos temas. El cine de oro mexicano. Cine de oro mexicano. Ve, y podemos irnos más atrás, ¿verdad? Y vemos que ya en la cultura del cine ya había estos temas de lo paranormal. Por ejemplo, hay caricaturas, una que no es mexicana, pero la veíamos nosotros, que era Scooby-Doo, ¿te acuerdas?
¿no? Ya ni me digas. Sí. ¿Cuál era el tema de ese perrito con sus... No recuerdo los personajes, como Shani, la de... Scrappy, la de- Daphne. Bueno, Sí. Que hacían, pero siempre había algo oculto, algo extraño, un muerto, un fantasma y el último descubrían que eran como era una máscara. que era una máscara. Y fíjate que esos temas paranormales, fíjate, Era un sentido escéptico, ¿no? el escepticismo, exactamente. Pero fíjate, a ese escepticismo que es cultural, es parte de la riqueza incluso del pensamiento, creó después, ya después platicamos más adelante sobre eso, pero de esos temas paranormales en una, en una caricatura, dieron paso tan, bueno, nos dice que no es solamente lo paranormal, sino digamos que da un paso a la literatura, ya existía, claro, la literatura policíaca, por ejemplo, ¿verdad? Que todo se explica con la razón. Ah, mira, venían mascarados, claro. ¿verdad? Después de una investigación. Bueno, y había una película también, por ejemplo, de Brand B. Traven, bueno, un cuento de los buchos del gran libro de B. Traven, que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos. Tiene uno en especial que se llama Macario, que lo llevaron a la película mexicana, que se llama Macario, se llama la película, derivada de un cuento, donde este hombre era muy pobre, un leñador, etcétera, tenía mucha hambre, sus hijos sufrían de la angustia, del hambre, de la soledad, de la pobreza extrema, y llegaba él a su casita y comía frijolitos y lo que hubiera. Él tenía hambre de justicia, pero tenía hambre también de esa física. Entonces un día le dice a su esposa, oye, quiero un guajolote. Para mí quisiera un guajolote, comérmelo yo solito, pero yo solito. Entonces se le cumple su sueño, su esposa creo que se roba el guajolote, se lo guisa y vete al monte y se lleva el guajolote. Y en el bosque, como era una comelitona para él solo, era un deseo de él, se le aparece el demonio y le dice, pues dame un pedazo, y se lo niega y lo amenaza, y luego encuentra a Dios y le dice, oye, comparte. Y tampoco. Dijo, oye, pues si tú eres Dios, comprende mi hambre, déjame por lo menos como una sola vez un guajolote entero. Y se encuentra la muerte y a ella sí le comparte. Ya no le sigo contando porque para que tu público escudriñe y lea ese cuento es muy breve o vea la película. Tienes razón, yo creo que era niño cuando escuché esa historia, ahorita que lo estaba relatando, tengo recuerdos vagos de haber escuchado ese relato, pero sí tienes razón, voy a investigarlo después y me gustaría ya después conseguirlo. Disculpa que te haya interrumpido, quisiera hacer hincapié a lo bonito que es la cultura, más que nada mexicana, con respecto a lo paranormal, porque no olvidemos que el escepticismo es una vertiente por ejemplo, ¿cómo se llama? De extremo. Y la credulidad también es otro extremo. Pero cuando hablamos de la cultura y cómo nos llevamos con los relatos, mitos, leyendas, en nuestras familias mexicanas se enriquece mucho. Y es bonito ver al abuelito contándole a los nietos esas historias que de niño te vuelan la cabeza, te hacen soñar. Digamos, porque también ser un poco grinch y decir, no, es que no hay que contarles eso porque eso es falso. Creo que debemos de no ser extremistas y verlo de una manera gris, donde los matices ni son blancos ni son negros. Ese es mi punto de vista y sí quería hacer ese hincapié, discúlpame. No, está muy bien. Los extremos siempre están ligados a muchas cosas malas. Sí. Entonces, pero hay cuestiones de por qué se llegan a las extremidades, sobre todo los temas que tú manejas, que es el escepticismo y otras cosas. Pero a fin de cuentas, las que las concilian el tema en particular, que es la cultura con lo paranormal, esos extremos o esos escepticismos, esas incredulidades o esas resistencias a no creerlo, pues por razones muy, muy, muy respetables, porque personales, ¿no? Personales, sí, por la misma ciencia, por la misma filosofía, por lo que tú quieras, o cuestiones religiosas,
a fin de cuentas se integran en la cultura. Ya lo vimos que es en el cine, en los cómics, ¿no? Está el Calimán, por ejemplo, Sí. que luchaba contra los monstruos, contra el karma, había un personaje. Calimán. Exactamente. Entonces, pues todos esos temas, esas extremidades, a fin de cuentas, las recoge la misma cultura. No estamos muy lejos ¿cómo se llama? De esos temas, de esas convivencias, y las extremidades en ese momento se centran en algo muy común. Claro. Perfecto. Raúl, quisiera hacerte otra pregunta. Sí, con gusto. ¿Cómo es que llegaron los temas de lo paranormal a la literatura? Es muy, muy interesante y voy a tratar de ser lo más preciso y lo más breve porque es extensísimo y haré el esfuerzo de explicarlo. A ver si puedo. Gracias, no te preocupes. Mira, los temas paranormales siempre estuvieron, como lo vimos en nuestra cultura, siempre estuvieron en torno al ser humano. Siempre. Con los babilonios, con los griegos, que ya hicieron literatura sobre los temas, ¿no? Y con los grandes trágicos griegos, etc. Pero así como una especialidad del tema de lo paranormal en la literatura, yo me atrevo a decir que se da en el gótico. ¿Qué es el gótico y cómo lo ubicamos? El gótico es una corriente de intelectuales, de artistas, de pensadores que estaban inconformes con el medievo y digamos que en el medievo fue como mejorando, digamos, y llegaban a la razón, llegaban a la ciencia y mucho apego a la religión y etcétera. Pero había una especie como de escepticismo, lo que tú decías, pero también un gran rechazo a los temas paranormales, a todo lo que fueran las creencias sobrenaturales y sobre esta extremidad de las religiones. Se me olvida el nombre. Pagano, ¿no? Digo, Sí, como que... ¿cómo se dice? Herejismo. Exacto, todo este tipo de cosas que rechaza, que son cosas que existen. Entonces, el artista gótico los recoge muy a pesar del rechazo de la sociedad ilustrada, ¿verdad? Entonces, el gótico, estamos hablando que empieza como en las postrimerías de los 1600, es decir, como a los finales y principios de los 1700, es que empieza esa nueva corriente de artistas, ¿no? Y es extraordinaria, tú ves en las pinturas del gótico, son tremendas. En lo sobrenatural hay demonios, hay fantasmas, es una especie de crítica incluso contra la opresión de la religión, que era poderosísima, Claro. de los mismos reyes, de los príncipes, etcétera, de esa comunidad que existía como un sistema económico, político, social y gobierno. Entonces, esa corriente como que es la que impulsa. Sí, pero es algo que los impulsa a manifestarse de que no están muy de acuerdo. Y se expresan, digamos, en la literatura, se expresan las primeras, digamos, la primera novela, digamos, del barroco es El Castillo de Otranto. Ok. Ajá. Este es por Horacio Gulpe. Perdón por mi pronunciación, ¿verdad? Pero pues igual tus oyentes, tus suscriptores pueden meterse a un googleo y ven ahí. Es la primera novela, fíjate, la primera novela que se atreve a... Ya había pintores que, como te lo decía hace rato, ya expresaban lo paranormal, lo sobrehumano, lo grotesco, pero en la literatura es El Castillo de Otranto, donde es considerada como primera novela, donde tiene elementos obscuros, de un ambiente medieval, de los grandes castillos, de las grandes personas, los príncipes que tenían el poder económico y la servidumbre, ¿verdad? Y en un ambiente oscuro, triste, etcétera, se recrea este escritor su primer novela, ¿verdad? Pero con temas ya de terror, de horror,
etcétera. Si las personas que lean la primera novela gótica, que tiene sus elementos paranormales, digamos, o sobrenaturales, se va a dar cuenta que todavía tiene este escritor tiene una pequeña influencia del medievo, de los grandes escritores del tamaño de Shakespeare. Que tú estás leyendo ahí, entras a un terreno de lo terrorífico, del horror, y de repente te hace reír porque tiene esa, como digamos, comicidad, es decir, como la influencia de Shakespeare. Y tiene algunos elementos que todavía no se puede liberar del gótico, ¿verdad? Pero es definitivamente la primera novela gótica, la primera novela donde toma los elementos paranormales y sobrenaturales. Después vienen otras, pero digamos, de importancia sería El monje. Es otro escritor, El monje. Mira, es un inglés, no lo sé pronunciar, discúlpenme, pero se llama Eduardo Luis, traducido. Claro. Perdón, Mateo Luis. Matthew. Bueno, entonces él ya empieza a introducir, aparte de los elementos heredados por ese atrevimiento del castillo de Otranto, él ya recoge esos elementos de terror, de misterio, etcétera, pero agrega otros, ¿verdad? Elementos que van constituyendo la novela gótica como un género, donde toma esos elementos de la novela. Eso es en cuanto a lo gótico, ¿verdad? Pero el gótico en la novela es interrumpida por un sacudimiento más fuerte, A ver. que es la Revolución Francesa, Oh, ¿verdad? Entonces la Revolución Francesa, todo lo que se había construido en el medievo, todo desde la economía, desde la cultura, desde el arte, fue interrumpida por ese movimiento, sangriento incluso. Y entonces se acaban con un sistema y empiezan otro, que es el que ahora conocemos. Era la primera vez, no la primera vez, pero sí fue, digamos, la última vez que le cortan la cabeza a un rey, a Luis XVI. ¿Pero qué significado tiene eso? Es la ruptura de la jerarquía. claro. ¿Verdad? Sí, recuerdo algo ahí. Entonces, entre otras cosas, el nuevo ser, el nuevo personaje de ahí era más libre y empezaron a crear la famosa enciclopedia. Todo estaba en la enciclopedia, pero empezaron a dejar cosas del inconsciente, de lo subjetivo. Entonces, como que daban más prioridad a la razón. Y como dijera San Agustín, perdón, no, Blas es otro filósofo, decía que no todo es razón. Y fíjate que Blas era un matemático, un gran aportador de los matemáticos, de las matemáticas, y tiene una obra humanista donde él decía que no, el ser humano no solamente es razón, sino también tiene otras razones que son las razones del corazón, ¿verdad? Bueno, esas razones del corazón se fueron como menospreciando, como que eso no es importante, ¿no? Entonces genera otro ambiente como en el gótico, un descontento de los nuevos artistas, de los pintores, de los músicos y de los que escribían novela, por ejemplo, de los filósofos. Entonces, lo que hicieron ellos, un movimiento, ¿verdad? Crearon un movimiento que es el romanticismo. El romanticismo es un nuevo movimiento, un nuevo género, donde recoge elementos que dejó el gótico, pero le agrega nuevos elementos de una nueva realidad, ¿verdad? Porque el ser humano de ese momento de la Revolución Francesa sí era otro, ya lo sabemos, era un hombre más libre, pero ya dijimos, descuidando un poco la parte del subconsciente o de la subjetividad, ¿verdad? Entonces, para ejemplificar de unas portadas, hay un filósofo de los ilustrados de esa revolución que se llama Juan Jacobo Rousseau. Tiene varias obras, pero para el tema me refería a uno que se llama El Emilio o El Educador. El Emilio, el Educador, El Emilio, ¿verdad? Esa obra no es el tema, ¿verdad? Es una obra sobre la pedagogía, sobre la nueva enseñanza, sobre la educación de ese nuevo hombre producto de la Revolución Francesa.
¿verdad? Que nada que ver con la educación del medievo, nada, absolutamente nada. Es un nuevo planteamiento de un nuevo ser en ese nuevo mundo, ¿verdad? ¿Y por qué lo digo? Porque Emilio el Educador, ese personaje de su obra, que es una obra filosófica, Emilio es un niño, yo así lo digo, me hago responsable, es un niño huérfano. Es decir, el niño que es Emilio de esa obra representa simbólicamente un niño huérfano que no tiene padre y no tiene madre. Es decir, no tiene pasado y su futuro es incierto. Claro. Entonces es el nuevo hombre que se representa ante la objetividad, un hombre solo, huérfano. Y eso es como, digamos, como analógicamente la creación de ese nuevo artista que es el romanticismo. Entonces, el romanticismo lo que hacía es como, más bien lo que hizo el romanticismo fue defender la subjetividad frente a la certeza de la ciencia y la razón. Es decir, el romántico o el ser del romanticismo, el artista del romanticismo, era un ser único. Era un ser libre, efectivamente, pero solitario y huérfano. Sí. El artista romántico, ese nuevo hombre, lo que hacía era tener un amor, un aprecio hacia la naturaleza. A la naturaleza de la obscuridad psicológica de sus personajes, ¿verdad? El romántico era ese ser que ponía un énfasis a la oscuridad y a la noche porque ésta guardaba muchísimos secretos, y le ponía énfasis a esa oscuridad de la noche porque era como el mapa, digamos, o como la guía para poderse introducir en lo más profundo y recóndito de la conciencia del ser humano. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, esto es para decir cómo fue esos movimientos. ¿Cómo se rescató la Ajá. parte subjetiva de la cultura en ese tiempo? De no haber pasado, tal vez estuviéramos hablando de otra historia y no hubieran nacido autores que hubieran entrado en los géneros posteriormente. Efectivamente. Entonces lo que hace lo que tú expresas es efectivamente eso, es que crea un nuevo artista, ¿verdad? El romanticismo. Ese hombre subjetivo. Claro, no está peleado con la ciencia ni con la filosofía, ¿no? No, es un género muy distinto. Sí, pero hay elementos que él está expresando que hacen falta. Pero en ese tiempo sí la ciencia y las corrientes de la época sí querían sacar definitivamente todo lo que significara el no raciocinio, la no lógica. Entonces, por ese lado, pues sí estuvo muy bien que lo haya tenido y el desarrollo de un expositor. Mira, Beto, lo que dices es muy sabio y es una gran verdad. Mira, como decía Blaise Pascal, que hace rato lo mencioné, hay que leerlo. Blaise Pascal dice que el hombre o el ser humano en filosofía hombre es hombre y mujer. El ser humano no es solamente razón, ¿ve? No solamente ciencia, también hay razones del corazón, ¿verdad? Y es un filósofo antiquísimo, ya nos advierte. Y es que la ciencia sí nos sirve. Pues claro, ahorita estamos platicando tú y yo, gracias a la ciencia, ¿verdad? A los avances tecnológicos. Claro que lo son, pero no es todo. Entonces, la parte de las razones del corazón son tan elementales para poder vivir y para la convivencia, ¿verdad? Y dentro de las razones del corazón está todo eso que dijimos, de la subjetividad del ser humano. Si hablamos de la antigüedad, de la creencia y cómo nació el que el hombre tuviera la necesidad
de explicar nuestros fenómenos naturales por medio de sus propias, pues llamémosle así, creencias, como los dioses, que en un principio se pudiera dar objetivamente sentido a lo que los antiguos explicaban los fenómenos naturales. Y está muy claro, puesto que hay Dios del viento, hay Dios de la lluvia, hay Dios de todo. Pero en la filosofía había alguien llamado Aristóteles que le dio un sentido al alma. ¿Nos podrías platicar un poco de eso? Sí, mira, sí, Aristóteles es un personaje muy importante dentro de la historia de la filosofía. Recordemos que la filosofía se dividió para su estudio los presocráticos, es decir, antes de Sócrates, y los postsocráticos, ¿verdad? Dentro de los postsocráticos está Aristóteles, pero Aristóteles es el que divide la filosofía en su estudio y en su desarrollo de ciertas disciplinas, ¿verdad? Y él separa el estudio de la naturaleza, el estudio de la biología, el estudio de la etcétera, y pone en su lugar la gran filosofía. Él llamó la gran filosofía, que es la metafísica. La metafísica es donde, a través de ese método dialéctico, donde se puede hacer la búsqueda de esas cosas inexplicables que nuestra razón le cuesta mucho trabajo. Pero mira, de lo que tú decías como introducción de los dioses, todo eso, mira, el ser humano, antes de Aristóteles, porque Aristóteles no es todo Aristóteles, ni es claro Sócrates, ni es... No, antes había más gente que aportaron a esos grandes hombres, obviamente. Mira, los griegos, ante lo que tú decías de los dioses, de cómo manejarse, la creación de los dioses, es que los griegos, que es la cuna de la mitología de la que conocemos y la cuna de la filosofía occidental, los griegos, cuando aparecen, ya digamos, o enfrentan la vida, se encuentran con algo que no podían, que es la naturaleza. Pero también con la naturaleza con la que sí podían, ¿verdad? Pues a través de ella, mientras estuviera tranquila la naturaleza, pues podían convivir, podían tener hijos, podían crear un lenguaje, encontrar, etcétera. Pero había grandes estragos, como son terremotos, no sé, eclipses, cosas que están fuera del control del ser humano e inexplicables para el ser humano. Entonces creaban los dioses para poder enfrentar esos miedos y darse una explicación sobre lo poderoso de la naturaleza ante lo débil y delgado que es la naturaleza del ser humano. No es nada el ser humano ante el gran poder de la naturaleza. Así es. Entonces, es cuando Homero crea la gran obra que es la Ilíada y la Odisea, y la Ilíada y la Odisea es la explicación más nítida y la más rica para poder entender la relación que hay entre el hombre y la debilidad del hombre ante la fuerza de la naturaleza, de lo que no puede dominar. Ante esa debilidad pone a Zeus y Zeus crea muchos hijos y crea los grandes dioses en el mar, otras de acá, la dios Metis, que, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo a través de esos dioses crea una relación de pensamiento y de relación con la naturaleza. Y después vienen los grandes trágicos, los tres grandes trágicos, que es Esquilo, Eurípides y se me olvidó el otro. Bueno, esos tres trágicos, donde igual tienen la influencia de esos dioses, del propio destino, de que qué hago yo ante estos problemas, y crea un ser humano, es decir, lo plantea un ser humano que no es nada, absolutamente nada en relación con la naturaleza, ¿verdad? Entonces, ante la delgadeza del ser humano, de su existencia, le crea un problema existencial en relación con su propia vida, ¿verdad? Entonces, lo único que sabe el personaje griego de estas obras es de que su único destino que él sabe es
que va a morir, Sí. ¿verdad? Y antes de que él muera, él se convierte en un héroe porque cada cosa o obstáculo que existe en su vida, al librarla es un heroísmo, ¿verdad? Lo único que no puede es librar la muerte, ¿verdad? Pero dentro de su vida, esas grandes tragedias del ser humano, que las puede brincar ante su delgadeza y su falta de fuerza, le llama un heroísmo, ¿verdad? Y bueno, y así. Y no sé si, bueno, ya que haya picadón, perdón, dime, sí, adelante. Bueno, vamos a irnos un poquito más adelante en el tiempo y quiero tocar al autor Dante Alighieri, el creador de lo que ahora se le conoce como el infierno, los 7 círculos. ¿Y qué nos podrías contar? Es una historia que la mayoría de las personas actualmente conocen, pero gracias a eso, a esa concepción del infierno, los católicos toman la figura que él crea como infierno, incluso hasta descritos de cómo eran los demonios, para poderlos retomar como propia, ¿no? Y la gente así lo tomó y actualmente ya es algo pues conocido, ¿no? Que el infierno, y te viene a la mente, el infierno de Dante Alighieri, Dante's Inferno. Bien, mira, Dante Alighieri es anterior a los góticos, ¿verdad? Fue un gran aportador de la literatura gótica que hablábamos. 321. Sí, exactamente. Es uno de los grandes autores, es un hombre italiano, es un escritor italiano, Dante Alighieri, donde en su obra protagoniza a ver, voy a tratar de agruparlas, es el cielo, perdón, el limbo, el cielo, el infierno, ¿no? Sí. Y donde yo cuando leí, ya hace años yo la leí muy joven, esa obra, ¿verdad? Quedé impresionado, impactado. Pero Dante Alighieri, donde él puede desarrollar mejor su obra, es en la parte de cuando desciende a los infiernos, ¿sí? Y en cada como isla ahí tenía un guardián, una persona del demonio, que cuidaba para entrar, ¿verdad? Y estaba Pluto, uno de ellos, que era un gran perro. Pero a la hora de describir cada uno de esos paisajes en el infierno, lo hacía con una facilidad, como si él hubiera estado en el infierno, ¿no? Y bueno, es que en realidad nuestra vida existencial no es nada fácil. Entonces Dante Alighieri, más bien, como que al escribir sobre el infierno, pues no le fue tan difícil, porque pues a veces, pues son un infierno, y más en aquella época, ¿verdad? Sí. Bueno, en todas partes, en todas épocas, pero en la época que él tocó vivir no era una cosa muy cómoda y bonita. Retrata muy bien el ser humano ahí en su infierno. Me parece una obra en la que se tenía que tener mucho cuidado con la época quien gobernaba. Sí, ¿no? Sí, exactamente, no le fue fácil, entonces fue todo Lo hubiera fácilmente llevado a la Santa Inquisición, ¿no? Sí. Bueno, fue un gran aportador de esos elementos de los que hablamos, ¿verdad? De los elementos sobrenaturales, que es parte de la parapsicología o de la metafísica, donde pues uno explora esas profundidades del inconsciente, del subconsciente del ser humano. O sea, eso no existe, pero sabemos que no existe. Bueno, ha habido papas en que han dicho que pues, el infierno es simbólico nada más, pero así. Yo, en lo personal, yo creo que podría ser simbólico y que no exista. Y si existiera, sería actualmente denominado como otra dimensión donde las almas pudieran tener un estadio. Pero ¿sabes qué es lo que más me gustó de esa obra? Es el cómo se desarrolla desde que él encuentra muerta a su amada. No recuerdo el nombre, también ya tiene muchos años. Y pues se la lleva el diablo, ¿no? Que era Lucifer. Se la lleva Beatriz, a las profundidades del infierno, y él tiene que pasar por la puerta, conoce al Cancerberus, y describe cómo va pasando por cada círculo bajo del infierno, cómo la
gente es castigada por sus pecados capitales. Y eso me gustó mucho, me gustó muchísimo. Y bueno, ya la demás historia, pues léanla. Hay que leerla, qué bueno. No les decimos más. Digo, es una obra que yo ya leí hace años, pero ahorita que me estás platicando, vuelvo a recordar varias cosas, ¿no? Bueno, ahorita de Beatriz, creo que Virgilio era el poeta, su guía, ¿no? Virgilio, que se le aparecía y para guiarlo dentro del... Exactamente, que es algo simbólico también, hay que leerla con mucho cuidado. El simbolismo es parte metafísico y es parte de los terrenos que el hombre a veces mucho quiere escudriñar. Es una obra, aparte de muy generosa para el conocimiento y para el entretenimiento, es también una obra que cultiva y que tiene mucho simbolismo. Ujú. En el futuro me gustaría platicar también por parte del simbolismo, que los arquetipos de los cuales Carl Jung habló, pero lo dejamos para otro tema porque también es interesante y cómo Carl Jung desarrolla desde el concepto del dios Abraxas hasta las cartas del tarot. Pero bueno, no quería pasar por alto a Howard Philip Lovecraft, Ah, bien. autor de principios del siglo XIX, 1890. Nació y murió en 1937. Lovecraft, lo que me gusta de sus obras es que es un terror. Le llaman el terror cósmico. Describe criaturas no solamente sobrehumanas, sino sacadas de una mente que pudiera estar hasta corrompida por sí misma. Sí, Es interesante cómo describe, por ejemplo, al Cthulhu, esa entidad cósmica que, que nace en otro planeta, pero que realmente la entidad como tal no es ese cuerpo, sino existió antes de él eh, una especie que pudo dominar la espiritualidad como tal, o sea, la dominación de lo espíritu para poder pasar de ser vivo a ser vivo durante eones. Entonces en eso radica la concepción de Lovecraft para dar el terror espiritual. Y bueno, los cultos que se hicieron alrededor del Cthulhu y otras entidades que describen en su libro Necronomicron, que mucha gente cree que que es real, que por cierto, tuve la oportunidad de comprar este libro. mira. Esta es una combinación entre el Necronomicron y una película muy famosa de terror de los 80s y que actualmente de nuevo se hace famosa, que se llama Evil Dead. Evil Dead. Son medio mafufas las películas, pero obviamente esto es ficticio. Bien. Esto no tiene sentido más que de adorno y me gustó, me encantó. Según espremula la piel, ¿no? Pero pues no es. Sí, parece, ¿eh? Sí, sí, exactamente. Pues a mí de los mejores autores que pudiéramos hablar actualmente, o ahorita en este capítulo, pudiera ser H.P. Lovecraft, por su intensidad y su imaginación tan extensa que tuvo. Sí, mira, él es yo no lo he leído, pero es muy interesante. Lo conozco biográficamente por cuando lees un libro del género, digamos, en el prólogo te va dando como elementos y ¿verdad? Claro. Vas conociendo otros que pues bueno, te da tiempo, de la vida es muy Sí. corta, ¿verdad? Es muy tanto que leer, ¿no? Entonces, bueno, pues, digo, en su momento lo voy a tener que leer, pero lo que te escuchaba con mucha atención y no está muy lejos de lo que veníamos platicando, A ver. ¿verdad? Mira, todas esas simbología, ese retrato, esa forma, digamos, horrorosa, ¿verdad? Horrorosa, de temores, la simbología que existe, son elementos que a veces, bueno, más bien muchas veces ayudan
al escritor a poderlas interpretar en altura. Y ve qué difícil, ¿eh? Sí. Mira, tú cuando estás durmiendo, por ejemplo, sueñas y tienes un sueño impresionante y te levantas con la ansiedad de contárselo a alguien. Pero a la hora de quererlo pasar de su originalidad a un plano real, no puedes describirlo. Se te va, no puedes darle una traducción, digamos, con un lenguaje o una escritura, porque se trata de símbolos. El sueño y el inconsciente no es algo como tangible, algo que podamos tocar, que podamos describir, es algo muy difícil. Tiene que ser guiada con los símbolos, con lo que he tratado de interpretarlos, ¿verdad? Y esto es lo que expresa, pues, ese inconsciente, ¿verdad? Ajá. Fíjate que aquí ya entramos en el punto y en el tema de los arquetipos. Y ahí sí hay que tener un poco de cuidado con el arquetipo, que es un conglomerado de símbolos que inconscientemente el humano abstrae y puede causar movimiento interno. Em, yo digo que hay que tener cuidado en todo tipo de arquetipo que nosotros podamos tener en cuenta en algún momento de la vida, y te lo comento como historia paralela a esto. Y era muy joven cuando yo descargué algo parecido de estos en PDF, fue en el 2002, el internet apenas estaba pues, dando sus primeros pasos, y lo conseguí y me empezaron a suceder eventos paranormales. Fue curioso, se fueron diluyendo con el tiempo, pero digo, pudo haber sido una manera en la que me pude yo, ¿cómo se dice? Estar, pues, Como comunicado, como... no, me pude ver, ay, ¿cuál es la palabra? Se me fue. Pues llegado al subconsciente y poder, haberme causado algún estrago, algún daño, digamos, o alguna reacción, ¿no? se me fue la palabra, ahorita la rescato, pero a lo mejor no fue real, se me fue la palabra de tanto que estamos. Ok. Pero bueno, Raúl, ¿qué más podemos platicar? Mira, respecto a lo que vienes comentando, y para tomar el hilo anterior, hay de todo esto que hablaba del romanticismo, que todos los elementos que tú ahorita mencionas me ayudan a introducir un escritor que tiene los elementos del gótico, que recoge elementos de otro lado, los intelectuales, del raciocinio, pero sobre todo del inconsciente, ¿verdad? Ese es Allan Poe. Wow. ¿Verdad? Yo también hace tiempo los leí, sus cuentos, pero aún a pesar del tiempo, tengo todavía aquí clavados 2 cuentos. El cuervo del tintero. Pero ese sería el tercero. Pero el que los tengo así muy aquí arraigados, porque es lo que tú dices, te genera una situación, ¿verdad? Es El gato negro y El pozo y el péndulo de Allan Poe. Sí. Esos cuentos son de una riqueza extraordinaria, Sí. ¿verdad? Donde maneja, por ejemplo, en El pozo y el péndulo. Te imaginas el péndulo de un reloj antiguo, ¿no? Y el pozo por ahí. Se desarrolla en un cuarto oscuro, que es una cárcel, todavía a finales del medievo, de los castigos medievales, que lo querían ahí castigar, de la Santa Inquisición. Y él no ve nada, y se desarrolla el tormento de ese hombre solitario, de ese hombre castigado, y donde se le aparece toda la simbología del autor y toda la simbología de esa persona ahí, ¿verdad? Es tan extraordinario que en un solo cuarto te desarrolle toda una historia y te genere un sentimiento, ¿verdad? A través del terror, del espanto, del horror, de todo eso. Y en referente a la simbología, Allan Poe, en esos cuentos, yo lo digo, mejor responsable, creo que tiene una gran influencia de
bueno, de todo lo que estamos platicando, pero en cuanto a del simbolismo, tiene mucho de los masones, de masonería. Elementos masónicos. Masónico, exactamente, sí, empezando con el péndulo, ¿no? Sí, claro. Y el pozo es otra cosa simbólica. A ti que te puede generar un pozo, que después descubres que es un pozo en ese lugar y que te puedes caer y que salen ratas y que huele feo y que, pues, que te puedes accidentar ahí, ¿no? ¿Qué te genera eso, no? O sea, dentro del simbolismo y de las emociones que te mueven, ¿verdad? Después de Allan Poe, para mí, el que sigue es Frankenstein, de Mary Shelley, Ajá. ¿verdad? Sí. Frankenstein, muchos la catalogan todavía como la última obra del gótico, ¿verdad? Otros la toman como un resultado del romanticismo. No entremos en detalles. Ok. Pero la obra de Frankenstein de Mary Shelley, esta niña de 19 años, crea una de las obras extraordinarias y vigentes Claro. todavía. Ese es el reflejo de ese ser solitario, de ese ser producto de que todo es racionalidad, todo es ciencia y todo es esto. Es la respuesta a que no es el ser humano nada más eso, ¿verdad? Entonces, ante esa situación, Mary Shelley crea un esperpento, ¿sí? Un ser, un monstruo, de diferentes piezas se trae. Pero fíjate, es obra que maneja el horror, el espanto, lo monstruoso, el rechazo a la fealdad, digamos, de la monstruosidad de esta persona. Tiene una moraleja. Ajá. Exactamente. Es toda una moraleja. Exactamente. La simbología es toda una moraleja, Así es. ¿verdad? Bueno, volviendo entonces, Mary Shelley maneja elementos de lo sobrenatural y de lo paranormal como una advertencia. ¿Por qué es tan vigente Shelley en la actualidad? Porque si el humano se mete toda la ciencia, todo el conocimiento de la racionalidad y deja la subjetividad a un lado, pues ve ahora las bombas atómicas, ve las atrocidades, todo este tipo de cosas que el progreso nos ha llevado a crear miseria. Es que no todo es eso, el progreso del hombre, ¿verdad? Crea una reacción en la convivencia y en la paz de los humanos. Se olvida de la parte de la que tenemos que tomarla como vivencia, que es la subjetividad, ¿verdad? Y Shelley es una que nos advierte de que tenemos que abrir los ojos, tenemos que entender que no todo es ciencia. No. La ciencia nos sirve y hay que estudiar, y hay que enseñar a los niños que lean, que estudien, estudien matemáticas, física, la biología, etcétera, la filosofía, pero que también no olviden la otra parte, ¿verdad? Yo creo que en este sentido, el hombre como especie no ha madurado lo suficiente como para poder determinar que la ciencia es para ayudar al progreso de la humanidad misma. Ahora vamos, el elemento no es el malo. El fuego por sí mismo no es malo. Está en las manos del hombre hacerlo lo que en su voluntad quiere hacer, bien o mal. Entonces ahí está lo que te comento, que le falta madurez a la especie para poder tomarlo en pro de, en vez de destrucción total. Exactamente, muy de acuerdo. La amistad y lo generoso que puede ser algo como el fuego, se puede convertir, lo dices tú, se puede convertir en un gran enemigo, un gran destructor. Entonces hay que saber manejar el fuego, ¿no? Para como, no sé, como el Prometeo, ¿no? Anda, que toma la antorcha y ese fuego, que es la iluminación. No tomó la antorcha ni se atrevió a retar a sus dioses para nada más llevar el fuego y quemar, no, llegó el fuego para iluminar al ser humano, ¿verdad? Entonces el ser humano debe de entender de que debemos manejar con mucho tiento, con mucha sabiduría, lo que es de un lado lo subjetivo, la subjetividad, y del otro lado lo que es la ciencia. Yo creo que ahí se necesita de mucha conciencia.
Y quisiera pasar a otro autor, no sé si me lo permitas. Sí te lo permito, amigo, pero primero quiero compartirte más que una historia, es una evidencia de que lo paranormal y el tema viene desde hace más de 3500 años. Voy a leer. La epopeya de Gilgamesh, una antigua obra literaria mesopotámica, tiene elementos sobrenaturales que son fundamentales para la trama y la cosmovisión que presenta. Estos elementos no solo enriquecen la narrativa, sino que también reflejan la creencia de la época sobre la interacción entre lo divino y lo humano, y la existencia de los seres extraordinarios. Elementos sobrenaturales en la epopeya de Gilgamesh: interacción con los dioses, criaturas míticas, mundo subterráneo, sueños proféticos, magia y encantamientos. Pero lo más interesante del tema es que existe una tableta babilónica de hace 3500 años hallada en el Museo Británico que podría ser la representación más antigua conocida de un fantasma masculino, junto con una guía de exorcismo. El dibujo grabado alrededor del año 1500 a.C. muestra a un fantasma masculino siendo conducido al inframundo por una mujer, como parte de un ritual para liberarlo. ¿Qué dices a esto? Oh, interesante. Empezando primero por su hallazgo, ¿no? Y también cómo se conserva esa tablilla. Me imagino que fue producto de un trabajo arqueológico, supongo, ¿verdad? Y yo imagino ahí ya en el momento de estar cavando la tierra y esos hombres que se dedican al cuidado y al rigor de abrir los espacios poco a poco para no deteriorar algún material, haber encontrado una tablilla de arcilla de ese tiempo y tener la maravilla de cómo se conserva y el contenido. Efectivamente, esas tablillas es el testimonio de los grandes mitos del ser humano. Es decir, el ser humano tenía que crear o creer en los fantasmas, en seres extraterrestres, etcétera, para poder tener una tranquilidad ante la gran inmensidad que es el universo y la propia Tierra. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, del arte de esas tablillas, es extraordinario. Claro, es extraordinario y nos vuelve a decir que el ser humano es y seguirá siendo mítico y metafísico por todos los tiempos. A mí me genera una pregunta que con respecto a la actualidad y a lo paranormal que actualmente representa este tema. ¿Por qué una guía de exorcismo hace 3500 años? ¿Por qué te digo esto? Porque se me hace interesante que actualmente las personas crean que el exorcismo viene de apenas de del siglo pasado, donde la iglesia empieza a promover a sus especialistas para poder ir a hacer exorcismo. Eso evidencia que existe el mal, porque hace 3500 años existía eso. No han descubierto mucho, porque también hubo problemas en guerra, han destruido muchísima evidencia de lo que había en ese entonces, todo eso, pero es triste. Espero que algún día se pueda descubrir más sobre el tema de lo paranormal en la antigüedad, porque en verdad los babilonios tienen demasiado que contarnos, sí, que limitar nuestra imaginación, nuestra cultura, nuestro conocimiento. Sí. Muy interesante, fíjate eso del exorcismo. Bien dices, no es exclusivo de la religión que se oficializó con Constantino, que Constantino toma después de perseguir a los Ese es otro que es cristianos. buenísimo. ¿Y sabes a dónde me gustaría nada más darle un toquecito antes de entrar? Allá sé dónde, a los vampiros. Ah, bien, sí. ¿Cómo es que la mamá de Constantino, no me acuerdo cómo se llamaba, instituye una moda de buscar reliquias
que también dentro del tema paranormal se habla mucho de lo que es el cáliz sagrado, el sudario de Cristo, entre muchísimas otras. Algunos, el dedo de no sé quién, La estilla. la estilla de la cruz. Todo eso, ella instituyó un negocio como tal. Históricamente, ella dice, pues esto nos está dejando, fueron los primeros turistas guiados hacia lugares específicos y sagrados donde podían ellos ver a la... Y había una búsqueda incansable de mucha gente que iba y decía que yo tengo esto, ¿no? Pero yo también tengo el mismo, no sé de dónde, pero también está aquí, vengan todos a verme. Entonces era turismo, era un negocio para Constantino, de hecho. Sí, exacto. Sí, tiene sus alcances, sus explicaciones, de sus aprovechamientos, ¿no? Así es. De todo esto, ¿no? Y sí, o sea, incluso de lo, no me acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, ese cúmulo de cosas sagradas, que hasta le crearon, creo que un ejército, ¿no? Que era los templarios. Los templarios, ¿Verdad? sí, los templarios eran resguardantes y buscadores de... Exacto. Y cómo a través, por uno, de una religión en particular se crean tantas cosas, por ejemplo, lo del exorcismo, ¿no? Y que tú dices bien, explicas bien que no viene desde ahí, sino ya desde antes, esa cosa de expulsar una cosa de un espíritu, ¿no? De exorcistar, ¿qué es eso? Cuerpo. Ajá, de un cuerpo, exactamente. De quitarlo, ¿no? Que no corresponde solamente a Constantinopla o a la religión católica, sino ya trae vestigios históricos, ¿no? Sí. Y lo que decía, perdón, Sí. de la siguiente obra, que es ya, Sí, sale, eso te iba a decir. sí, ya es, ya no es gótica, pero tiene todavía elementos Y es más moderno. es romántica todavía, del romanticismo. ¿Romántico? Ujú. Entonces, Scherer, perdón, hablábamos de, vamos a Drácula, que es... Bram Stoker. Exactamente. Stuka. Este hombre crea una obra que se llevó incluso al cine, ¿no? Y muy leída, Claro. ¿verdad? Yo tiene pocos años que la leí. La tuve que leer porque hay que conocer esas... Estrellas de la literatura, ¿eh? Sí, están dentro de la literatura universal. Entonces, yo había descubierto este tipo de lecturas, entonces yo leía a Drácula. Al principio como que tiene una gran resistencia, después como Allan Poe me atrapó, ¿verdad? Y Drácula igual, esos elementos paranormales, esos elementos sobrenaturales están presentes en cada momento, ¿no? Yo recuerdo que cuando inicié la obra me atrapó esa situación de que este hombre que llega al castillo y lo recibe Drácula y le da su dormitorio en ese gran castillo, él no puede salir de ahí, etcétera, y ve cómo Drácula se escapa por las tardes, noches, pero corre como lagartija en las paredes, ¿no? Se estuve a una de las ventanas, y son eventos extraordinarios, paranormales y sobrenaturales, que un hombre escéptico se olvida de eso, entra a la obra y dice, caramba, y te la crees, entras a la historia, y ves cómo esa cuestión paranormal, y que luego se transforma en el vampiro, y que luego se va a Inglaterra este hombre a morder en el cuello a su novia de persona, que se me olvidó su nombre, creo que John, y etcétera. Pero lo que quiero decir es que lo paranormal en la literatura, y más en el, Claro. está en la literatura universal. Hay obras universales, no digo clásicas, pero universales, que están los elementos paranormales y sobrenaturales en esas grandes obras, ¿verdad? Perfecto, Raúl. Para terminar el capítulo, quiero compartirte una historia que, investigando para hoy nuestra grabación, me encontré, y es muy interesante. Es la historia del fantasma más antigua de la que se tiene registro. La historia de fantasmas más antigua de la que se tiene registro se encuentra en las cartas de Plinio el Joven, un escritor romano del primer siglo después de Cristo,
En una de sus cartas describe la aparición de un anciano con barba y cadenas en una casa de Atenas. Esta es su historia. En Atenas, Grecia, existió una casa humilde en apariencia, pero maldita por algo más antiguo que el tiempo mismo. Era una construcción sencilla de piedra blanca y techumbre de piedra rojiza. Estaba ubicada en uno de los barrios más antiguos de la ciudad. No ostentaba riqueza ni decoraciones fastuosas, ni un palacio de titanos, ni un templo de dioses celosos, y sin embargo, de noche allí se encuentra un oscuro secreto, como el tártaro de noche, cuando la luna se alzaba sobre el Partenón y las sombras se estiraban como dedos inquietos. Se oían sonidos que helaban la sangre, un arrastrar de pesado metal, cadenas que desde lo profundo de la tierra parecían subir lentamente como si emergieran de una tumba ancestral, unos pasos pesados, arrítmicos y finalmente, en el silencio sepulcral, un suspiro o tal vez un lamento. Quienes habitaron la casa jamás durmieron en paz. Unos juraban haber visto en el resplandor tembloroso de la lámpara a una figura erguida, a un anciano demacrado de cabello blanco y barba blanca, con los ojos hundidos como pozos vacíos. Sus manos y pies estaban ceñidos por grilletes invisibles y se movía con una lentitud casi tortuosa, como si cargara en sus hombros el peso de 1000 años de injusticia. Nadie podía permanecer allí mucho tiempo. Los criados huían antes del amanecer. Los arrendatarios enfermaban inexplicablemente, uno tras otro morían sin dejar descendencia. La casa quedó abandonada, cubierta por el polvo del olvido, salpicada de rumores que corrían entre mercaderes y niños traviesos, hasta que llegó un filósofo estoico de nombre desconocido para la posteridad, pero cuyo coraje sería escuchado por quienes oyeran su relato. Era un hombre joven de mente y corazón firme, discípulo de Séneca y admirador de Epicteto. Había viajado desde Roma hasta Grecia para estudiar las ruinas de la sabiduría antigua y fue allí donde escuchó hablar de la casa maldita. Si hay un espíritu, dijo, frente a sus compañeros, entonces tiene una razón para estar allí, y si tiene razón, esta debe ser escuchada, y decidió pasar la noche en la casa. Llevó consigo solo lo necesario, una lámpara de aceite, pergaminos para escribir y un esclavo fiel llamado Damaris, que lo acompañó con el alma temblorosa y el sudor frío en su frente. Al anochecer entraron en la vivienda, todo estaba en silencio, como si el lugar esperara su llegada. El aire olía a humedad de tiempo detenido, las paredes guardaban secretos y cada paso resonaba como eco de otros tiempos. Las horas pasaron, la vela chisporroteaba dibujando sombras danzantes en las paredes. El filósofo escribía, calmado, mientras Damaris observaba cada rincón con ojos de miedo. Fue cerca de la medianoche cuando comenzó. Cadenas, primero lejanas, como un eco de un pozo profundo, luego más cercanas. Cada paso resonaba como un eco metálico. El esclavo se escondió bajo la mesa. El filósofo, sin levantar la vista, continuó escribiendo, y en el umbral de la sala, envuelto en penumbras, estaba el anciano. Su piel era pálida como la luna, sus ojos eran pozos oscuros sin reflejo alguno. Las mismas cadenas que todas las noches habían escuchado ese arrastrar metálico que lava la sangre, sonaba ahora ante ellos, rodeando sus muñecas y tobillos como si aún los sujetaran a un destino cruel. Solo se quedó allí, parado, mirando al filósofo, esperando su turno para ser escuchado. El filósofo sin miedo señaló el suelo frente a él con la punta de su pluma, como invitándolo a hablar. No temía a los fantasmas, pero sí a la ignorancia. Y aquel espíritu no parecía venir con odio, sino con una historia truncada. El fantasma inclinó la cabeza y desapareció. A la mañana siguiente el filósofo estaba ya en el Ágora, la plaza principal de la ciudad bajo el cielo claro de Atenas, entre comerciantes y oradores. Pidió hablar con el magistrado, le contó lo ocurrido, la aparición, la ausencia de miedo y la tristeza que emanaban del rostro del anciano. Le pedí permiso para excavar en el patio de la casa. Sorprendido, pero impresionado por la solemnidad del filósofo, el magistrado accedió con ayuda de unos trabajadores y bajo la atenta mirada de vecinos curiosos comenzaron a remover la tierra cerca del pozo viejo, en una esquina del jardín donde nunca crecía nada. Bajo tierra encontramos huesos humanos, un cuerpo enterrado sin ceremonia, con cadenas aún adheridas a sus restos. Era evidente, aquel hombre había sido prisionero,
Quizás un esclavo fugitivo o un criminal injustamente tratado. Nadie lo había honrado, nadie había velado por su descanso. Según los rumores más antiguos del barrio, aquella casa había pertenecido siglos atrás a un rico terrateniente, conocido tanto por su fortuna como por su crueldad. Se decía que había hecho encadenar a un hombre acusado de traición. Aunque nadie registraba los detalles, el caso se había olvidado con el tiempo. Ahora al anciano se le había envuelto a sepultar con dignidad en un lugar sagrado con ofrendas de vino y aceite, con palabras justas y una lápida sencilla. Desde ese día el sonido de las cadenas del anciano encadenado no volvió a aparecer y la casa quedó en paz, pero algo más también cambió dentro del filósofo. Ya no solo le interesaban las ideas abstractas de justicia y virtud, comprendió que la verdadera sabiduría comienza cuando uno escucha incluso a los que ya no pueden hablar. Dices que fue hace 100 años antes de Cristo ese... 100 años después, Años después, no, porque porque está lista. Y ya está. él era romano. Sí, de los estoicos, decía esto, dice ahí. Fíjate que para la época, lo estuve escuchando con mucha atención. Gracias. Y está narrado en primera persona, por ejemplo. Y lo interesante para la época, por ejemplo, es que la descripción que hace del medio de la estampa del momento, ¿verdad? De la casona, de los colores, hay mucha riqueza en la descripción, ¿verdad? Incluso hasta de los olores que hay, de la humedad, del ambiente oscuro, se siente, aunque lo describas, se describe una emoción también ahí. Y como que lo lleva a un momento en la época de los estoicos, ¿no? De esta parte de la filosofía, que fue por un emperador que decías, se me olvida el nombre, los dos que mencionaste, de esos estoicos, que uno fue el emperador, es Séneca, que es el filósofo, y Epicteto. Séneca y Epicteto son los filósofos. Bueno, sí, son los filósofos. Sí, y el emperador, El emperador no recuerdo cuál estaba en cargo de Roma en ese tiempo. correcto, sí, es cierto. Bueno, lo importante es los lleva a ese tiempo-espacio y la riqueza como lo va describiendo, y del fantasma, ¿no? Que fíjate, cuando tú lo narrabas, me hiciste llevar a un escritor mexicano que no quisiera dejarlo de mencionar. A ver. Esos elementos y la descripción que tú manejas de este cuento de la época de los estoicos, y que lo maneja en primera persona y de un tiempo, o sea, es temporal, es lineal, digamos. Me llevó dije una, pero me llevó a varias obras, ya ahorita traigo dos. Mira, una que estoy por terminar, que es mexicana, de Manuel Paino. Ok. Es una novela costumbrista, nada que ver. Es una novela ya con tintes del realismo, pero la descripción que hace este cuento que mencionabas, o relato, es muy parecida al formato, digamos, o a la forma descriptivo. Entonces, Paino maneja esos escenarios desde la óptica de lo paranormal y de lo que no es normal, de la naturaleza no común, que decía este filósofo argelino, en el Paino, que se llama El Fistol del Diablo. Para tus escuchas, si lo quieren leer, es una novela de la época de los 1800, en la época de Juárez y de la intervención, de Juárez creo que no, de la intervención de Estados Unidos un poquito antes, etcétera. Es una novela costumbrista, pero maneja al demonio, al diablo, es un personaje en la novela, ¿no? Bueno, de ahí me brinco a varios, hay muchísima literatura mexicana, pero me voy al gigante de los gigantes, el mexicano, al gran maestro, a la novela universal, que es una cosa muy pequeñita, que se llama Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Okay. Para ello, antes de entrar a Pedro Páramo, hay un cuento, de todos los que tiene, hay un cuento que es el conjunto del Llano en Llamas,
uno que se llama Lubina. Ese cuento maneja escenarios solitarios, tristes, de soledad, de terror, de angustia. Y ve en qué época lo escribió, ¿verdad? Entonces ves la herencia que tiene de aquellos tiempos. Y Pedro Páramo, que es la gran novela universal, es nuestro mayor representante de todos los tiempos en México para la literatura universal. Pedro Páramo, en su novela o en su cuento largo, muchos dicen que es un cuento largo, pero no entremos en ese detalle, maneja lo atemporal, Ok. lo intemporal. No hay tiempo. Entonces, en los terrenos de lo paranormal y lo anormal y lo sobrenatural, digamos, si te das cuenta, no hay tiempo. No hay tiempo para eso, No. ¿verdad? Eso es atemporal. Y Pedro Páramo maneja y recrea una historia de ¿cómo se llama? Pues de Pedro Páramo, en esa gran obra, y tú la lees y al principio no le entiendes. Tienes que hacer una segunda lectura para ir entendiendo, y una tercera lectura para entenderle. Y es una novela muy cortita, y ves ahí cómo él maneja los recursos tan hábilmente de los tiempos. No hay presente, no hay pasado, no hay futuro. De repente estás en un lugar aquí, de repente estás en otro lugar, de repente estás platicando con fulano. Y es una historia, si tú quieres, yo me atrevo a decir, una historia de muertos, ¿verdad? Okay. De fantasmas, ¿verdad? El que lo lea, si le gusta y le interesa Pedro Páramo para ver cómo lo paranormal llega en la literatura, Pedro Páramo es un ejemplo de ello, y es algo que nosotros debemos leer. Yo con eso termino en cuanto a la literatura. Perfecto. De lo paranormal. A mí muy interesante lo que tú comentas, muy interesante. Pues, amigo mío, hemos llegado al final del capítulo. Te agradezco mucho que hayas venido y compartido todo tu conocimiento y sabiduría. Ojalá y pueda haber otra ocasión que podamos hablar de otros temas, pero por aquí vamos a dejarlo. ¿Cómo te lo pasaste? Muy bien, la manera en que lo llevamos, sí, de manera improvisada, Sí. me gustó porque pues tú intervenías, yo intervenía, etcétera, me preguntabas, como que se retroalimenta. Me gustó mucho la dinámica. Encantado de nuevo estar aquí en tu programa. Espero que haya yo contribuido sobre el tema, y si no, bueno, Así es. Recordemos que no todo es lo banal, lo que nos presentan siempre de terror y miedo, que es más morbo. No todo es eso. O sea, sí está padre, pero también hay que conocer el trasfondo del por qué, de dónde viene todo esto. Y es además interesante, amigo. Interesante, y en la literatura y en la cultura, tú velo en la pintura, en la música, ve lo que tú dices, cómo esa magia, digamos, o esa habilidad del artista puede escribirlo o pintarlo, de eso, esa habilidad de la difusos límites que hay entre la realidad y lo fantástico. Así es. De los difusos límites que existen en el ser humano, como lo conocemos, como nos imaginamos, así, a lo monstruoso. Y que a fin de cuentas, yo concluiría que a fin de cuentas estos temas son, en lo paranormal, que aterriza, digamos, en la literatura, en el caso, es el bien y el mal. Ahí, sin temas moralistas, es un tema, aparte de cultural, es un tema de análisis sobre esos temas éticos, sobre el bien y el mal. ¿Quién será más malvado, el monstruo o el hombre, no? Muchísimas gracias. Pues gracias a ti, amigo. Familia, muchas gracias por habernos escuchado y visto. Les pido de favor un like, suscríbanse y compartan este video para que más personas puedan, pues, ver este contenido. Cuídense mucho, tengan felices pesadillas. Hasta luego.
clamor.